construir algo que sucedió hace apenas una semana, que fue un importante golpe causado al ELN en el área del Catatumbo, en los límites de los municipios de Tibú y El Tarra, zona rural del departamento de Norte de Santander, en el cual fueron eliminados 7 terroristas. Primero se habló de 15, hubo especulaciones en los medios, pero finalmente quedó comprobado que fueron 7 bandidos. Esto venía pasando de claro oscuro desde hacía rato. El ELN había asesinado a mucha gente, inclusive terroristas de las FARC y sus cómplices, y tenía la zona absolutamente controlada y en una metodología de amedrentamiento que ya rayaba con la ausencia total del Estado, gracias a la complicidad del desgobierno Petro y la narcodictadura venezolana. Pero producto de todas sus declaraciones y actitudes grotescas, le tocó ir a Estados Unidos como dócil siervo a ponerle la cara al presidente Trump y a autorizar a regañadientes esta operación para demostrar resultados contra el ELN, porque es evidente que uno de los puntos que le pusieron en concreto en la Casa Blanca es porque el ELN durante 3, casi 4 años de desgobierno Petro no ha sufrido ninguna acción, a pesar de que trafica coca, asesina gente, secuestra y tiene nexos con la narcodictadura de Maduro. Lo pusieron contra la pared y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cuál es la importancia geoestratégica para las FARC y el ELN y los demás carteles terroristas del narcotráfico del complejo y convulso Catatumbo? Bueno, mi coronel, dice un viejo adagio de la geografía humana que los mapas hablan solos. Un mapa, y entre más información tenga, más habla solo. No tiene necesidad de ser interactivo, ni de colocarle sonidos, ni videos paralelos, sino simplemente examinar el mapa y entre más datos tenga, mucha más información deduce cualquier persona que lo mire. Lo que vemos aquí en la pantalla al lado izquierdo es un mapa de la región del Catatumbo, de los 13 municipios que forman el Catatumbo. Como vemos, tiene una gran cantidad de características que poco son analizadas o comentadas en el interior del país, inclusive en la misma zona de Norte de Santander, cuando se habla del problema de la violencia. Pero hagámosle una revisión geoestratégica rápida. Estos 13 municipios están ubicados al nordeste del departamento de Norte de Santander, que como lo vemos es un departamento que está el 80% enclavado sobre la cordillera oriental, con un descenso selvático y semiplano hacia el oriente para llegar a Venezuela, donde hay unos límites territoriales que son un poco difusos en el terreno, son más por quebradas, por ríos, por costumbres que algo que sea definitivo. Y las veces que se han puesto mojones, eso ha sido para problemas, porque los venezolanos muy vivos les ha dado por correr los mojones dentro del territorio colombiano y realmente no hay una delimitación que sea efectiva en la zona. Esta zona le dicen la zona del Catatumbo porque la parte más septentrional, o sea el norte, es recorrida por el río Catatumbo y porque hay un resguardo en una zona ya más montañosa, porque es al occidente, más o menos, en el mapa de Santander acá y en el mapa de Catatumbo aquí, donde está el resguardo Motilón Barí. Y ahí hay un río también, el Barí, que desciende a las aguas del Catatumbo y le da más cauce. Vemos aquí 2 municipios que son nombrados enormemente en toda la historia de la violencia, que son el municipio de Tibú, uno de los más grandes del Catatumbo, que inclusive es atravesado por el río Catatumbo, y en la parte norte limita con La Gabarra, que es otro municipio bien conocido por los problemas de violencia. Y en el occidente, municipio del Tarra. Es una zona petrolera, además de eso. ¿Qué sucede? Que aquí en los límites entre el Tarra y Tibú, como vemos, es bastante largo el límite. Es una zona semimontañosa, no tan alta la montaña, pero es montañosa. Y ahí es donde el ELN tenía el campamento. Al ver la infografía, pues nos damos cuenta que es una zona que sale directamente a Venezuela
donde hay plena relación con la narcodictadura, que por el suroccidente de norte de Santander se llega al departamento de Santander muy rápido, al de Boyacá o al de Arauca, y tiene una zona de amplio movimiento selvático casi todo, pocas carreteras que le facilitan a los bandidos del ELN y las FARC moverse por ese corredor. Pero si tienen mucho problema, cruzan la línea fronteriza, que igual que en la zona del Catatumbo, sigue siendo difusa en casi todos los 2.200 kilómetros del límite binacional. Por lo tanto, tienen un espacio abierto para pasar al lado y lado y contar con la complicidad de la narcodictadura de Venezuela. Hay otros municipios muy nombrados allá en el Catatumbo, como San Calixto, Acarí, Teorama, del cual hemos hablado en estos días, Convención, El Carmen, Guamalito, La Gabarra, etc. Y por el occidente vemos que limita con el departamento del Cesar y cruza una pequeña franja del Cesar que ya es Magdalena Medio y está o en Antioquia o en Bolívar, con mucha facilidad de llegar a Cundinamarca. Y si se mete por Boyacá, pues no es sino que cruce la cordillera y también está en Cundinamarca. O sea que en teoría es lejos por la dificultad geográfica, pero planimétricamente las distancias no son tan grandes como se supone. Estas gráficas nos muestran lo controversial que es la zona. En la parte de arriba vemos, aquí a la izquierda, las construcciones todavía tipo indígena del resguardo Barí y la característica del terreno follaje muy boscoso y algunas zonas semiplanas donde las comunidades tienen sus cultivos tradicionales, pero desafortunadamente ahora lo que encuentran las fuerzas militares cuando entran allí son cultivos de coca enormes o minas colocadas en el camino o francotiradores terroristas que les ponen la vida a cuadritos. Ya más en lo profundo, donde se inicia hacia el occidente a crecer la montaña, se ve este tipo de montaña bastante boscosa, con mucho pliegue, como vemos, y cada pliegue tiene un curso de agua que le facilita a los terroristas moverse, montar los observatorios y en especial las temidas minas antipersona y los francotiradores. En la parte baja miramos el mercado, en uno de los poblados del Catatumbo, que es igual, señalando los productos, entre los más resaltantes, el cacao es una zona que, si se desarrollara en los términos agrarios, con cacao ya cultivado con todos los estándares de Europa, sería una despensa para las fábricas de chocolate suizo, ya que en Suiza hay en este momento, desde hace unos años, mucha presión para los compradores de chocolate debido a la forma como adquieren el cacao en el África, donde hay una explotación humana terrible y mucha violencia para explotar el cacao, y unos pocos enriqueciéndose, y hay violaciones a derechos humanos fuertes allá. Pero Colombia no ha entendido que con esa riqueza que tiene en el territorio podría ser la despensa de Suiza, que requiere mucho cacao para procesar sus famosas barras de chocolate y todos los productos, comenzando por la empresa Nestlé, que es una de las que más procesa en el mundo. Y a la derecha, en la parte inferior, vemos la realidad, la triste realidad, lo que hay en el Catatumbo. Terroristas del ELN, de las FARC, del EPL y de los narcos. 4 grupos terroristas disputándose el control de una zona potencialmente productiva en cacao, muy productiva en petróleo, pero que jamás ha podido vivir un solo día en paz desde que la concesión Barcomares inició a explotar el petróleo por allá a comienzos de la década de 1920, hace más de 100 años. Esa es la importancia geoestratégica de esa zona. ¿Cuál es la situación personal de Gustavo Petro ante el gobierno y la justicia de Estados Unidos? El domingo pasado, hace 2 días, la revista Semana publicó una entrevista con el senador estadounidense oriundo de Colombia, pero nacionalizado ciudadano estadounidense, Bernie Moreno. Él es un republicano, seguidor de Trump. Él participó en la reunión en que estuvieron Trump y Petro. Petro salió hablando estupideces como siempre, que
Trump se ha llevado la sorpresa de que Bernie Moreno es colombiano, que no sabía, y que eso le había quitado peso a lo que decía Moreno. Bastante ridícula esa explicación. Primero porque Trump y Moreno se conocen hace muchos años y no más por el apellido, y Trump, que tiene en mente a todos los inmigrantes, sabe quién es quién. Igual que Trump sabe que el señor Rubio es casado con una señora colombiana. Pero Petro lo que quería disimular lo que en realidad pasó, según el señor Bernie Moreno, que no dista mucho de los análisis que hemos hecho nosotros. Resumen de lo que dijo el señor Bernie Moreno es que Petro fue como el alumno indisciplinado que lo citan a la coordinación administrativa del colegio o directamente a la oficina del rector y le dicen que tiene matrícula condicional. En esos términos coloquiales se refirió el señor Bernie Moreno a la asistencia al señor Petro. Lo sentaron allá y le dijeron que o atacaba al ELN y las demás cuadrillas de bandidos o tendría serias consecuencias con el gobierno de Estados Unidos. E inclusive, evidentemente, la inteligencia de Estados Unidos le ubicó una cuadrilla, una guarida del ELN y le ordenó que la bombardeara. También da a entender el señor Moreno que en esa entrevista el señor Petro fue allá acobardado, lo único que hizo fue escuchar, llevaba un mamotreto de información, según él lo que él ha hecho contra el narcotráfico, a eso no le dieron ninguna trascendencia. La reunión fue en términos cordiales, pero cada frase que le decían, le estaban diciendo, lo tenemos en la mira, y él sabía de qué le estaban hablando. Él sabía que las frases que le estaban diciendo en apariencia eran muy joviales y hasta con risa, pero que detrás de eso estaba la amenaza velada de que o usted hace o vamos por usted como fuimos por Maduro. Eso le quedó absolutamente claro. Cuando salió de la reunión, salió a las sandeces que Bernie Moreno se había quedado sin palabras cuando Trump se había enterado que era colombiano, como si Trump que lo conoce hace más de 10 años y ha trabajado con él en política a nivel nacional, no supiera quién es quién, y máxime por la fisonomía, por el acento y por el apellido. ¿Cómo describieron inicialmente los medios de comunicación los hechos relacionados con el contundente bombardeo de las fuerzas militares contra una guarida del ELN en el Catatumbo en medio de las tensas relaciones de Colombia con Estados Unidos? En otros temas, una ofensiva lanzó la fuerza pública en el Catatumbo contra el ELN, que deja hasta ahora 7 presuntos guerrilleros muertos y 3 más capturados. El ejército denunció que esa guerrilla habría secuestrado a un médico y una enfermera para atender a los heridos. Este es un informe de Stephanie Valencia. Estas imágenes corresponden al momento exacto del bombardeo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Este es el campamento guerrillero del ELN en las selvas del Catatumbo. Está ubicado entre los municipios de Tibú y El Tarra y, según inteligencia militar, agrupaba alrededor de 50 integrantes de ese grupo armado ilegal. Estas aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, como los Super Tucano y los Cafir, y helicópteros del ejército y la policía desplegaron la operación aérea y descargaron varias bombas sobre la zona campamentaria. Requiere sincronización, precisión, técnica. Lanzamos el armamento adecuado para este tipo de blancos. Utilizamos aeronaves para coordinar todos estos esfuerzos. Helicópteros también para acompañar los otros helicópteros también de las otras fuerzas. Lo que vino después fue un asalto aéreo para que las tropas llegaran a la zona afectada, un punto estratégico para el ELN. Justamente porque es esa gran avenida, esa gran autopista que les permite sacar la cocaína hacia el exterior. Mientras los comandos avanzaban al punto, el ejército los apoyaba con piezas de artillería pesada desde otros ángulos. Y el ELN se resistía a ceder terreno. Sabemos que había presencia de más bandidos. De hecho, durante el transcurso de la operación, una vez las tropas se insertan, hubo 4 combates. Y las tropas fueron atacadas también con drones, de los cuales logramos derribar algunos. Al hacer la inspección en el campamento se recuperaron 7 cuerpos, pero dicen las fuerzas militares que la afectación al ELN fue mucho mayor.
En la información de inteligencia que tenemos se habla más de 15 cuerpos, de 15 heridos. Esos 15 heridos, según la información de inteligencia, fueron movidos por la misma estructura a diferentes sitios en el Catatumbo. Era una estructura que estaba muy tranquila ahí, muy cómoda, haciendo y delinquiendo en ese sector, y por consiguiente la afectación consideramos que es más de 25 personas. Allí identificaron estas trincheras que más que zanjas son guaridas bajo tierra. Un presunto integrante del ELN que se escondía allí fue capturado. ¿Cómo hizo para salvarse de un bombardeo? Son posiciones enterradas en la tierra que tienen costales, que tienen palos que le permiten protegerse del ataque de los drones, pero no claramente del bombardeo que hacen nuestras fuerzas militares. Y claro, una trinchera es uno de tantos métodos para evadir esto. Aquí nos dimos cuenta que no fue muy efectiva, gracias a la precisión del ataque, no solo precisión, sino que se utilizan las armas correctas. Hoy en día la tecnología militar es muy amplia. Se observan las tiendas de campaña donde dormían los criminales, radios, equipos. Han encontrado más de 200 granadas de mortero acondicionadas para drones y más de 3.000 explosivos y municiones, como estas minas antipersonal hechas de plástico que dificultan la detección a través de los aparatos electrónicos de la fuerza pública. La cúpula militar y de policía llegó hasta la base en Tibú, desde donde se desplegó la operación. Venimos a reconocer el trabajo. Venimos a decirles que gracias, porque el esfuerzo que ustedes hacen aquí hace que Colombia sea grande. Durante la madrugada pudieron extraer los cadáveres del campamento, también las armas y grandes cantidades de municiones y explosivos, pero llamó la especial atención este equipo antidrones. Encontramos un Skyfender, que es un GPS spoofer. Lo que hace es una señal de GPS que engaña al operador del dron. O sea, el operador del dron cree tener el dron acá, pero cuando se activa esa señal, le cambia de posición al dron. Entonces queda desorientado de dónde lo puede tener. Y eso lo están utilizando, son aparatos bastante costosos y que tienen una alta gama para engañar a los drones. Antes del amanecer, las tropas fueron relevadas y los soldados comenzaron a retornar a la base tras la operación militar, con ollas y provisiones en sus manos, con sus cuerpos cargados de sistemas antidrones, fusiles y equipos de campaña. Volvieron a pisar suelo seguro después de varias semanas sumergidos en la espesa selva del Catatumbo. Sigamos. Queda muy claro que cuando los gobiernos tienen voluntad política de acabar con estos grupos terroristas, narcoterroristas, guerrilleros, las fuerzas militares y de policía tienen la capacidad y el entrenamiento para acabarlos. Mi coronel, ¿qué detalles complementarios se conocieron después acerca del contundente bombardeo en el Catatumbo contra el ELN a comienzos de febrero de 2026? Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 57 minutos. Mucho más temprano estábamos conversando con nuestra compañera Estefany Valencia sobre el operativo de las fuerzas militares en la región del Catatumbo, que dejó 7 integrantes del ELN muertos, unos capturados, y precisamente vamos a hacer contacto con ella nuevamente porque se encuentra con el general Hugo López, él es el comandante de las fuerzas militares, Estefany, para hablar sobre este operativo, porque es que el gobierno nacional volvió a bombardear al ELN después de 5 años. En efecto, Nicolás, ya lo anticipábamos esta mañana, hablan desde las fuerzas militares, por la información que desde inteligencia han podido recopilar, es que ha aumentado el número de integrantes del ELN que resultaron afectados después de este bombardeo al ELN, que como usted decía, desde hace 5 años no se hacía y que coincide además, general, con esa reunión que hubo con los Estados Unidos. ¿Fue una coincidencia en realidad? ¿Tuvo algo que ver o no? ¿Cómo fue la planeación de esta operación? Bienvenido a Noticias Caracol. Gracias, Estefany, un saludo especial a todos los colombianos. Este es un trabajo de inteligencia que se viene realizando desde hace mes y medio.
se ha venido trabajando con el Ejército, con la Armada, con la Fuerza Aeroespacial y la Policía. En todo el tema de inteligencia se ha venido articulando esta capacidad y más o menos hace 15 días se logra ya la ubicación exacta de este campamento, de esta ubicación de entre 50 y 60 bandidos del ELN sobre el sector de Langalia, y ahí se desarrolla todo el proceso operacional y de planeamiento para poder ejecutar la operación. Habíamos visto, general, digamos ya en este gobierno, bombardeos al Clan del Golfo, bombardeos a las disidencias, pero no habíamos visto bombardeos al ELN. ¿Por qué? Bueno, esto es un trabajo que se viene realizando. El bombardeo es la aplicación de la fuerza, es una capacidad que tiene el Estado para aplicar la fuerza, y en lo que respecta al ELN, pues no se había tenido la información necesaria. El último bombardeo, recordemos que fue en el 2021 en el departamento del Chocó, y ahorita logramos fijar esta estructura, logramos ubicar dónde estaba desplegado esta estructura y poder atacarla con todas las capacidades del Estado. General, ¿por qué usted nos hablaba anoche? Bueno, para poner un poco también en contexto a todas las personas que están conectados con nosotros a esta hora. Fue una noche bien larga, estuvimos aquí acompañándolos a ustedes en esa reunión de seguridad, recibiendo ese balance de lo que se encontró allí en ese campamento que bombardearon. Llegaron algunas tropas que relevaron anoche, llegaron los cuerpos también aquí a Cúcuta para que ya sean identificados y entregados a medicina legal. Quiero preguntarle o que podamos explicarle a la gente, general, ¿por qué llegaron 7 cuerpos acá a Cúcuta, pero ustedes hablan de más de 20 afectaciones? ¿Cómo logran ustedes determinar esa diferencia ahí? Bueno, la inteligencia militar especializada nos ha podido determinar con medios técnicos, con medios humanos, de que la afectación fue mayor, de que aproximadamente hay entre 12 o 15 sujetos de esta estructura que fueron sacados por la misma estructura posterior al bombardeo. Tenemos una evidencia muy clara, y es el secuestro de un médico y de una enfermera del municipio de San Pablo, del corregimiento de San Pablo, donde los llevan, al parecer, para atender a estas personas en diferentes viviendas, en diferentes veredas. Estamos trabajando para la ubicación de estas personas heridas, con el fin de poder capturarlas y ponerlas al recaudo de la ley. O sea, se los llevan para que atiendan a los heridos que tienen de ese grupo. Sí, este es un secuestro claramente que va en contra de todo, porque es un médico que está prestando su servicio allá en San Pablo, y lo sacan para poder atender allá a los posibles heridos de esta estructura. Estamos hablando entre 20 y 25 afectaciones reales a la estructura, de las cuales, como tú bien lo decías, hay 7 miembros muertos en combate que ya están aquí en medicina legal, y al parecer entre 12 y 15 que fueron heridos, extraídos por la misma estructura. ¿Cómo logran ellos hacer digamos, la extracción, si se puede decir así, de esos cuerpos y de los heridos una vez se hace un bombardeo? Un espacio más o menos de 2 horas y media, 3, porque después de que entran las aeronaves y se aplica la fuerza, no logramos entrar inmediatamente las tropas. Tenemos que saber que se hace un desembarco aéreo, pero en el momento del desembarco el tiempo se dañó y no fue posible ingresar sino 3 horas después. Por eso se presenta la situación. También hay que reconocer de que llegamos y entramos en combate. Tuvimos 4 combates sobre el sector, hubo unos ataques de drones que logramos neutralizar y derribar estos drones. Entonces esta es una dinámica operacional que se está realizando y que nos va a permitir seguir avanzando hacia los objetivos que tenemos impuestos. Que requirió también, general, el apoyo de piezas de artillería pesada también. Claro, adicional de la aplicación de la fuerza por parte de la Fuerza Aeroespacial, viene después un apoyo a nuestras fuerzas especiales, a nuestras tropas. Se hicieron 18 lanzamientos, ataques de artillería, y continuamos en el sector. Esto no es solamente ayer, sino que hemos continuado el desarrollo a lo largo del día. Por eso la noche fue larga. Antenoche nuestros soldados estuvieron entrando al área de operaciones y vamos a continuar allá en el sector. Bueno, dentro de esos hallazgos muy importantes que hicieron sus hombres ahí, general, en esa zona campamentaria, en ese campamento del ELN, está un capturado, lo vimos anoche llegar aquí, fue judicializado, o bueno, por lo menos ya fue entregado a las autoridades para que inicie ese proceso de judicialización. Pero impresionante haber visto, general, ese video que grabaron unos de sus hombres de esas trincheras que están haciendo, que ya no son solamente zanjas únicamente para resguardarse, digamos,
digamos, en medio de un combate, sino prácticamente bajo tierra. ¿Ya habían conocido ustedes de esa modalidad y eso en un bombardeo, digamos, qué tanto puede proteger a estos grupos o a estos criminales? Bueno, claramente esta era una posición en una área campamentaria del ELN, donde se habían posicionado en estos búnkeres, digámoslo así, en huecos debajo de la tierra. El capturado, un sujeto alias Elías, que ya fue puesto a disposición, lo encontramos dentro de uno de estos huecos, pero claramente lo hacen para protegerse. Hay que recordar de que esta estructura está en confrontación abierta también con la estructura 33 del Estado Mayor Central de Calarcá. Entonces se enfrentan, se confrontan y la protección son estos pocos huecos que encontramos allá. La acción del bombardeo logra sacarlos de estos sitios, destruir estas posiciones y poder avanzar con el desarrollo de las operaciones. Bueno, notamos anoche también, general, la preocupación de todos los comandantes. Aquí está toda la cúpula, los comandantes de las diferentes fuerzas también. Mucha preocupación, digamos, por la gran cantidad de munición que encontraron, el armamento, los explosivos y demás, pero llamó la atención especial el hallazgo de un antidrón. Ese equipo, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué, digamos, les sorprende a ustedes haberlo encontrado ahí en ese campamento? Claro, aquí se recuperan 15 fusiles, muchas municiones, muchas minas antipersonal, granadas para ser utilizadas, más de 200, para utilizar y atacar a nuestros hombres de drones, pero hay un equipo que estamos revisando, que es un equipo que interfiere la señal de otro dron que desplaza esa señal a otro lado. Estamos en averiguaciones, estamos verificando qué procedencia tiene este equipo y qué capacidad le generaría esto a estas estructuras criminales. Entonces claramente estamos en ese proceso, pero aquí hay que ser claros, es que tienen una capacidad, que tienen un equipo, que el narcotráfico les provee esos recursos, que pueden comprar de manera ilegal, pero que también las fuerzas militares con los equipos que tenemos los estamos neutralizando para poder atacarlos. Pero muy bien dotados, general, ¿qué costo puede tener más o menos ese equipo? No, lo desconozco realmente, no lo conocíamos, es un equipo europeo. No lo conocemos, pero sabemos claramente de que interfiere la señal de otros equipos, de otros drones que están aproximándose a ellos. General, quiero preguntarle o aprovechar este espacio para preguntarle, bueno, a raíz de esas negociaciones o esos acuerdos a los que se llegó entre el gobierno de Estados Unidos y de Colombia, esas operaciones conjuntas que se anunciaron, esos objetivos de alto valor conjuntos, estamos hablando del cabecilla de las disidencias, el cabecilla del Clan del Golfo, el cabecilla del ELN, ¿en qué han podido avanzar ustedes? Yo sé que ha transcurrido muy poco, pero ya tienen ustedes órdenes, instrucciones puntuales de cómo van a desarrollar ustedes esas operaciones. Nosotros estamos desarrollando, Stephanie, operaciones a nivel nacional. Tenemos unas áreas focalizadas exactamente donde está el ELN, donde está el Estado Mayor Central de las FARC en cabeza de Mordisco, donde está el Estado Mayor Central de las FARC en cabeza de Calarcá. Vamos a atacar y seguir atacando el Clan del Golfo. Entonces esos objetivos ya son unos objetivos nuestros, vamos a intensificar estas operaciones, vamos a seguir generando inteligencia dominante que me permita desarrollar y llegar al paradero de estos bandidos. O sea, ¿saben en dónde están? Estamos trabajando en inteligencia y esperamos desarrollar las operaciones que correspondan para neutralizar a cada uno de estos sujetos. ¿Están en Venezuela? Algunos están en Venezuela, otros están en Colombia y vamos a continuar con lo que nos corresponde hacer. Con la captura de Nicolás Maduro en su momento, general, se había dicho que desde inteligencia militar se creía que lo que iba a pasar y que el efecto que se iba a generar era que iban a empezar a retornar esos cabecillas que se esconden en Venezuela aquí a nuestro país y que seguramente retornarían por la frontera aquí en norte de Santander. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se ha visto realmente esa migración, por así decirlo? Nosotros tenemos unas operaciones de inteligencia que nos están determinando paso a paso de estas estructuras. Hay una inteligencia muy especial que nos permite mirar, tenemos unos puntos también focalizados. Acuérdate que tenemos más de 2.100 kilómetros de frontera con Venezuela y las tropas están desplegadas allá haciendo una operación de contención. También tenemos apoyos técnicos, también tenemos apoyo de tropas sobre cada uno de estos pasos. Entonces esperamos que la inteligencia nos permita a nosotros determinar dónde están y poder desarrollar las operaciones en Colombia. ¿Y si les han dado más capacidades? Estados Unidos se comprometió a entregar también capacidades. Estamos trabajando en eso y permanentemente estamos revisando las capacidades para poder aplicarlas en el terreno.
General, muchas gracias, de Bueno, verdad, Estefany, Dios lo bendiga, gracias a usted. Muy amable. General Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, entregando más detalles sobre este bombardeo que ha sido significativo, sobre todo aquí en el Catatumbo, donde recordemos lleva esta región un año en una de las peores crisis humanitarias de la última década y también de orden público, un resultado contundente, 7 cuerpos que ya fueron recuperados, pero una afectación en total, hablan las fuerzas militares, de más de 20 integrantes del ELN. Bueno, en este video que acabamos de ver se corrobora que la información fue de Estados Unidos, que fue una presión y una orden a Petro. Y es cuando el general dice al principio que no había habido inteligencia para localizar al ELN y al final dice que sí los tiene focalizados. Entonces, ¿qué? ¿Están o no están focalizados? Obviamente que la inteligencia tiene información, pero el señor Petro es el que no ha dejado actuar. Sigamos. Después de esta información, mi coronel, ¿cuál fue la retaliación del grupo narcoterrorista del ELN? Tras el Pues el ELN, después de la acción criminal, perdón, del ataque de las fuerzas militares contra su campamento terrorista, reaccionó con un ataque terrorista contra el batallón Santander en Ocaña. Aquí vemos la foto de la volqueta y la foto de todos los artefactos explosivos que lograron activar contra las instalaciones militares. Solamente y por fortuna hubo 2 soldados heridos, pero la acción existió y los bandidos atacaron el batallón. En la reacción las tropas eliminaron un terrorista, pero entonces ahí se presenta un contrasentido, es que mientras hay unas unidades dedicadas de lleno a la guerra, otras no han aterrizado en la realidad de lo que pasa. Y lo resaltamos aquí porque hace menos de un mes hablábamos del ataque terrorista en Aguachica, que no es muy lejos, que se utilizaron este tipo de explosivos y drones contra una instalación militar, y aquí volvemos que la volqueta cargada de explosivos vuelve y se aproxima, es porque está fallando la inteligencia de esa unidad. Entonces, quizás la política del señor Petro de que estamos en paz con los bandidos y que la paz total le ha rebajado tanto la mística de combate y el ímpetu a la inteligencia táctica, la de combate, la que no requiere equipos técnicos, sino voluntad de los hombres y compromiso, y le ha rebajado también la inteligencia especializada que ayuda a determinar las intenciones de los bandidos. Esto nos indica en síntesis que esa retaliación continuará, porque es que el mismo día otra cuadrilla de bandidos del ELN en el cercano departamento de Arauca atentó contra la vida de un congresista quien no iba en el vehículo o los vehículos atacados. Los videos han circulado en internet bastante dramáticos de lo que hoy ocurrió y se muestra con la sevicia que dispararon y asesinaron a los escoltas, y cuando ya lograron abrir los vehículos no estaba el congresista al que querían asesinar. Entonces el ELN seguirá, así como el general López nos decía ahora, que las operaciones militares continuarán contra este grupo. No nos quepa la menor duda que el ELN continuará cometiendo acciones criminales porque quiere amarrar otra vez a Petro a que negocie con él o demostrar que ellos no se arrodillan ante Estados Unidos. Petro, asediado por la presión que tiene de Estados Unidos, tendrá que autorizar más operaciones contra el ELN a sabiendas que está ganándose de enemigos a quienes son sus amigos, y fuera de eso, con esa espada de Damocles que tiene encima de la cabeza, que en cualquier momento Estados Unidos le dicta una orden de detención por su relación con el narcotráfico. O sea, está entre la espada y la pared. Sigamos. Mi coronel, ¿por qué el tema de los menores de edad muertos en los bombardeos es politizado y manipulado en Colombia como si no fueran terroristas que cometen barbaridades? Es una fórmula que ha encontrado el comunismo armado y desarmado para tratar de amarrar al adversario, es decir, a las fuerzas militares.
Así como el señor Cepeda se inventó la guerra jurídica personal contra todo el que le dice algo, porque aquí en Colombia no es sino que alguien salga y diga que Cepeda tiene algo que ver con las FARC y lo diga públicamente y lo afirme, e inmediatamente Cepeda le coloca una denuncia penal. Eso es una estratagema muy vieja del comunismo para amarrar a todo el que los puede cuestionar y les puede contar la verdad. Esta misma estratagema la está aplicando los cómplices o los comunistas desarmados, las ONGs que están con el ELN y con las FARC en todas las zonas de combate, y en el país y en las universidades y en los famosos centros de pensamiento comunistas. ¿En qué consiste? En que se bombardea un campamento que es un objetivo legítimo, porque son terroristas que están armados y que, como vimos aquí en las fotos, los videos y los testimonios que nos acaban de presentar los periodistas, no se trataba de la Madre Teresa de Calcuta, que estaba allí reunida con una cantidad de monjitas novicias en un convento. Se trataba de unos criminales que tenían más de 200 minas, drones, bombas listas para activar, morteros, municiones, fusiles y gente preparada para ir a cometer crímenes. Entonces es un objetivo completamente válido. ¿Qué ocurrió? Que en el bombardeo se trajeron los cadáveres a Cúcuta, como explicaba el general López, a la joven periodista, y ya en los días subsiguientes que se hizo todo el proceso de identificación con el ADN, con las huellas de la registraduría, etcétera, se determinó que de los 7 había 6 mayores de edad y un menor de edad. Inmediatamente vino el brinco de todos los bandidos con fusil y sin fusil y de sus cómplices y de los mediocres politiqueros, y apareció nuevamente la defensora del pueblo, de quien ya hemos hablado, y su institución, con los famosos comunicados que no dicen nada, que ella lo había advertido, que hay que buscar la paz, que no sé qué. Pero llama la atención muchísimo que lo queremos releer, porque son las palabras de un defensor del pueblo, es decir, de un defensor de derechos humanos en el Catatumbo, es decir, una persona que se supone que está defendiendo los derechos humanos y que en teoría sería imparcial, pero al escucharlo, lo que uno le escuchó decir por los medios y leerlo, la sensación es otra. Este sujeto dice que hoy los jóvenes no tienen oportunidades en el Catatumbo y eso los obliga a buscar las filas de los grupos armados. Primera pregunta, ¿y la producción de cacao no es una oportunidad? El trabajo agrícola histórico que había en el Catatumbo antes de que llegara el terrorismo no es una oportunidad. Lo que pasa es que hay más dinero ahí, ¿no? Y más violencia, entonces ya comienzo a desvirtuar eso. Pero seguimos, dice, acá debe darse una reforma, una serie de soluciones para que los jóvenes puedan ir a la universidad y que sirvan a sus comunidades. El sujeto se llama Enrique Pertús y es el líder de la red departamental de defensores de derechos humanos. ¿Por qué no se dedicará más bien a ser el líder departamental del desarrollo de proyectos productivos en cacao y otros temas? Esa es una duda que queda. ¿Qué hace politiqueando y hablando de derechos humanos en lugar de ayudar a desarrollar la zona? Y al desarrollar la zona se evita precisamente que los bandidos los muchachos se vuelvan bandidos. Y luego le agrega algo más gravísimo. Dice, alguien debe enfocarse en reanudar conversaciones en lugar de atacar campamentos. Esa frase o ese concepto aquí apunta a amarrar las fuerzas militares y a que los bandidos sigan con el área abierta y con todo ese armamento y cosas que les vimos ahí. Y luego dice el señor clarito, hoy lo que está demostrando este gobierno es que nos equivocamos en ese sentido. Este gobierno no puede irse sin restablecer los diálogos de paz, oigan eso, sin dejar la mesa instalada con esa organización. Hoy lanzamos un SOS de las comunidades donde las víctimas las está colocando la población civil. No sabemos si es con apoyo de gobiernos internacionales. O sea, está hablando por boca del ELN. Está diciendo que el ELN tiene la certeza de que el golpe lo causó las fuerzas militares porque Estados Unidos lo impuso y que lo que hay es que volver a dialogar. Y uno se pregunta, ¿dialogar qué? Con estos bandidos que
con todas esas minas y con todos esos jóvenes cometiendo crímenes hasta menores de edad, ¿qué es lo que hay que dialogar con estos bandidos? Pero ven ustedes cómo ese discurso pega y esas supuestas organizaciones de derechos humanos infiltradas en el entorno campesino, lo que hacen es convencer a los campesinos que salgan a reclamar y a protestar y a hacer escándalo con eso. Y se resalta también que 36 horas antes de la situación, otro sujeto que ha sido muy caracterizado por ser del lado de la izquierda y defensor de los comunistas armados, estuvo allí en el Catatumbo para volver a hablar de una mesa de diálogo con el ELN, con presencia internacional, que desde luego es Venezuela y Cuba y cuanto bandido hay, y que esa va a coordinar con la terrorista Vera Grave, volver a iniciar con el ELN. Entonces lo que le están diciendo a Petro aquí es que cómo les envía a ese delegado, que es de los mismos, a que hable con ellos y al otro día los bombardea y que está matando es campesinos, en otras palabras. O sea, no son terroristas, sino campesinos. Más claro, no canta un gallo. Pero los periodistas simplemente se limitan a reproducir eso. No hay quien haga el análisis, no hay quien le pregunte a quien analiza las cosas. Y fuera de eso aparecen analistas en televisión y en radio de este tema, gente que es de la izquierda y proclive al terrorismo. Entonces, como un juego reiterado desde mil vertientes. Mi coronel, se encontraron hallazgos importantes en la guarida del ELN en el Catatumbo, donde fueron abatidos 7 terroristas de ese grupo criminal con un contundente y certero bombardeo de la Fuerza Aérea. Ya vimos que tanto el general López como los periodistas hablaban de este equipo antidrones que resultó ser una novedad porque no se conocía, dice el general que viene de Europa, lo cual indica que la guerra de Ucrania, donde se mueve cantidad de material, está sirviendo para que los grupos terroristas, no solo de Colombia, sino del mundo, se aprovisionen. Ya hay mucha información que se ha publicado en medios serios como la BBC de Londres, como CNN, como la revista Time, como el New York Times, que los capos mexicanos de los carteles de Sinaloa y Sonora y Chapo Guzmán, etcétera, han enviado gente a que se prepare en Ucrania en el manejo de drones y han comprado drones y equipos antidrones. Entonces, por ese camino se sobreentiende que este dron o este equipo antidrón le pudo llegar al ELN. Pero además de toda esa extensa explicación que dio el general López, Caracol Radio publicó en su página web un video muy interesante en el cual nos muestra ya el contexto interno del campamento, la guarida o lo que explicaba la periodista de que estaba bajo tierra, que deja completamente sin ningún valor y sin ningún piso las frases comunistas y torcidas y siniestras del señor Pertús. Escuchemos o veamos el breve video y saquemos conclusiones. Tras el bombardeo que adelantaron las fuerzas militares contra el ELN en zona del Catatumbo, las tropas ingresaron al área y hallaron un búnker, un refugio subterráneo utilizado por ese grupo criminal para protegerse de la ofensiva que se adelanta en esta zona del país. En el video se ven estructuras construidas con troncos, costales y tierra, acondicionadas como refugios bajo tierra. El búnker estaba camuflado entre la vegetación y reforzado con madera y sacos de arena. Algunos espacios estaban cubiertos con lonas y telas camufladas, es decir, según inteligencia militar, había una estadía prolongada del ELN en esta zona. Durante la operación fueron hallados fusiles, armas cortas, más de 2.000 cartuchos y 200 kilos de explosivos, y también se incautaron más de 200 granadas que iban a ser adaptadas a drones que estaban listos para ser lanzados contra las fuerzas militares. Bueno, ahí vimos el video corto, lo que tenía, mientras el señor Pertús, que vive en la misma zona y está en connivencia con los bandidos, habla de derechos humanos. La realidad que está viviendo el campesino allá es otra, y cualquier persona que se acerque, porque esas minas antipersona que les decomisaron no son para espantar animales salvajes que se acerquen al campamento.
son para colocarlas en los caminos por donde transitan tanto campesinos como soldados y también terroristas. Bueno, sigamos. Mi coronel, ¿cuál es la percepción que tienen los habitantes del departamento del norte de Santander, especialmente del Catatumbo, respecto de la sinuosa conducta de Gustavo Petro? Exactamente, la conducta de Gustavo Petro ha sido sinuosa y poco convincente y poco creíble. Este sujeto descompuesto ha ido varias veces al Catatumbo, es a buscar votos y a alebrestar una rebelión popular para que lo prolonguen en el poder eternamente. Las 3 fotos que vemos ahí son muy claras. En la parte de abajo se apareció haciendo politiquería y populismo en uno de los municipios del Catatumbo y comenzó a prometerle a la gente que iba a construir una universidad. Pero eso es como la casa en el aire, nunca le salió con nada, y que el Catatumbo tenía su propia universidad. Y en las otras 2 fotos que vemos generó una tormenta que es una de las razones seguramente por las que en Estados Unidos más lo apretaron, pero él no cuenta, ni lo van a contar. Seguramente cuando Estados Unidos en 30, 40 años desclasifique los documentos nos daremos cuenta de la realidad. Es que fue y propuso primero dizque una Asamblea Nacional Cocalera, y eso cayó muy mal en Estados Unidos, que era simplemente que reunir a todos los cocaleros en una asamblea, en un congreso permanente, montar una agenda espectacular, crucificar a Estados Unidos y crucificar a la Europa como los países responsables de eso, y que los cocaleros formaran su propio sindicato y sus propias empresas de producción de coca para negociar de tú a tú. Eso cayó como una pedrada en ojo tuerto. Pero de remate, como si hubiera sido poquito eso, a los siguientes 20, 15 días de esa reunión volvió a llegar al Catatumbo con otra perla que sacudió al mundo entero. Y es que ahí lo vemos dándose la mano con el jefe de un grupo cocalero que naturalmente tiene nexos con los grupos terroristas, diciéndole que tranquilos, ustedes sigan sembrando coca en la cantidad que quieran, porque no hay otra forma de hacer aquí algo, mientras el gobierno idea la forma de ir haciendo un proceso de inserción de cultivos normales y vamos reemplazando eso paso a paso. Eso se puede demorar 15 años, 20 años y mientras tanto sigamos inundando el mercado de coca. Obviamente los cocaleros lo que lo identificaron fue como un espaldarazo a producir más y se multiplicó la producción de hoja de coca y obviamente la exportación de coca por Venezuela. Y todavía hay estultos y estúpidos que preguntan por qué, o que dicen que por Venezuela no salía ninguna coca y que eran cosas de Trump solamente para atacar a Venezuela y quedarse con el petróleo. No, la realidad es que eran ambas cosas. Atacar el narcotráfico, bloquear el cartel de los soles, acabarle su negocio y bloquear al ELN. Eso nos corrobora aún más que al señor Petro sí le pusieron matrícula condicional y que allá cuando llegó a esa reunión no tenía más argumentos que agachar la cabeza, porque hechos como este, ir a reunirse con los cocaleros y promover que siembren coca y estimularlos, y fuera de eso mentirle a la gente que dice que va a hacer universidades y que no sé qué, cuando eso no es cierto, y que de remate el ELN vaya y masacre a una cantidad de personas, inclusive familiares y miembros de las FARC, pero que no permita que el Estado actúe, y que inclusive 15 días antes de que ocurriera este bombardeo al campamento en el Catatumbo, estuvieron el ELN y las FARC matándose ante la vista gorda del señor Petro, que no permitió lo que el país le decía, pues si están todos los bandidos reunidos en un solo sitio, dándose que llegue la Fuerza Aérea y los bombardea al lado y lado y se los lleva a todos. No lo permitió, no lo permitió. Entonces esa fue la matrícula condicional que le pusieron en Estados Unidos y le dijeron, aterrice amigo, porque usted está de cómplice de ellos y va a terminar aquí haciéndole compañía a Maduro. Entonces los habitantes, para completar la pregunta, de norte de Santander y específicamente del Catatumbo, pues tienen una cantidad de sentimientos encontrados con Petro, porque por un lado fue y les prometió todas esas mentiras
y los instigó y los estimuló a que sigan cultivando coca, pero al mismo tiempo, forzado por las circunstancias, fue y habló con Estados Unidos, o fue y le aceptó a Estados Unidos bombardear al ELN, pues no debe estar muy bien parqueado con esa gente, y seguramente si se atreve a ir nuevamente allá, lo que se va a encontrar es una manifestación muy fuerte en su contra. Con reverencia rindamos un minuto de silencio, con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas de orientación comunista y sus cómplices durante 6 décadas de terrorismo contra Colombia y en particular por el ELN. ¿Qué podríamos concluir de toda la realidad expuesta en el día de hoy acerca de la tan mencionada pero inútil paz total de Gustavo Petro? El Catatumbo, como todas las otras regiones del país, han sido afectados por el terrorismo comunista. Pero lo que vimos hoy nos demuestra el fracaso total de la paz total, porque nunca ha habido intención total de favorecer a los colombianos, sino lo que ha habido es intención total de favorecer al grupo criminal ELN y las demás cuadrillas. La entrevista al general López es muy diciente, uno entiende su posición como comandante general. Como militar no tiene que entrar en honduras políticas, pero deja claro varias cosas, que las fuerzas militares sí tienen la capacidad, tienen los hombres entrenados y tienen la voluntad de hacerlo, pero detrás de eso está el problema político del señor Petro, que con su intención personal de tirarse a Colombia, ha vendido ante los medios nacionales e internacionales un cuento que no se lo cree sino él, que es el cuento de la paz total. Esta foto, que es de la paz del señor Santos con las FARC, es el reflejo de que eso no sirve. Las FARC, según los documentos y lo que supuestamente se desmovilizó, fueron 7.000 terroristas y entregaron 6.800 armas. Según dice la ONU, que nunca se supo si eran escopetas, si eran carabinas viejas, si eran pistolas mojosas, no se supo al fin qué fue lo que entregaron, porque era parte del secretismo. Se habló en un momento determinado que el mismo Timochenko reconoció que había 900 caletas, para ser más específicos, 903 caletas de las FARC que estaban pendientes por entregar con armamento. Entregaron 3 y las otras 900 no aparecieron porque fue que el bandido se murió, que era que el caletero encargado se desertó con una plata y nunca se supo qué se hizo, que fue que en un bombardeo que ya no hay quien dé razón, y quedó a eso así y nunca se concretó. Entonces, de todas esas trazas oscuras que quedaron de la farsa de la paz con Santos, pues el ELN y las supuestas disidencias, que no son disidencias de las FARC,
aprendieron muchísimo y han manipulado con mayor asiduidad este desgobierno de Petro y al país. Por lo tanto, para responder la pregunta, no ha servido para nada esta paz total del señor Petro y ha sido un fracaso. Vamos al comentario del día de hoy. Las acciones desarrolladas por las fuerzas militares en el Catatumbo tienen un origen que ya lleva más de un año, ya que desde el 16 de enero del 2025, tras los enfrentamientos del ELN y el Frente 33 de la disidencia de la FARC, se nos presentan como una de las más graves crisis humanitarias de las últimas décadas. El bombardeo se desarrolla en forma mancomunada y con el apoyo de las fuerzas y la Policía Nacional. Un trabajo arduo debido a las dificultades no solo topográficas, sino la dificultad del entramado entre la guerrilla, población civil y los narcotraficantes de la región. He de tener presente que los bombardeos específicamente al ELN no se habían hecho desde el año 2021 en el Chocó. También es necesario darnos cuenta que el presidente Petro acaba de asistir a su amañada entrevista con el republicano Donald Trump y su efectiva extradición del narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, de la banda criminal La Inmaculada, quien manifiesta concretamente la entrega de dineros al hermano del presidente Juan Fernando Petro para la financiación de la campaña presidencial. Estos guerrilleros no es que se encontraban hace poco tiempo aquí. Las trincheras, los túneles, los ranchos, el alojamiento son construcciones que llevan mucho tiempo. Indudablemente una logística de este tamaño se haría de ver que la población civil, que no solo por intimidación sino por conveniencia les permitía su estancia con tan amplias comodidades. El material de guerra era cuantioso y entre los incautados se encontraba el equipo antidrón, de los cuales no es tan fácil de conseguir y su valor para su compra es muy seguramente del dinero del narcotráfico. Es bien sabido que la proximidad con Venezuela permite su desplazamiento, su delinquir, su financiamiento, su permanencia en el área auspiciada no solo por ellos, sino por los narcotraficantes, tanto así que los cuerpos encontrados son numerosos, al igual que al parecer se encuentra un cuerpo de un menor. Lo que otro se tiene en cuenta, como suele suceder, es el secuestro de un médico y una enfermera que atiende a los guerrilleros heridos por este bombardeo. También hay que tener presente la volqueta con decenas de cilindros bomba que estaban listos para ser lanzados contra el batallón Santander en Ocaña. De igual manera, el subintendente Andrés Felipe de la Hoz fue asesinado por un proyectil de arma de fuego bajo la modalidad de francotirador mientras se encontraba en servicio en el corregimiento de Guamalito, en norte de Santander. Este es el resultado de años de la enorme intervención del Estado, la falta de gobernabilidad por las autoridades que lo deberían hacer. Muchas gracias.